Bienvenidos mis hermanos al primer día de la semana, servicio de Dios. El día de hoy vamos a hablar acerca de la actitud. Porque todos tenemos una actitud y todos, tarde que temprano, esa actitud o nos va a servir para bien o nos va a servir para mal. ¿Qué actitud enseñamos nosotros hacia la palabra de Dios? La escritura es inspirada por Dios y el hermano nos lo ha leído ahora. Y sabemos que la actitud que debemos tomar hacia esa palabra es una actitud positiva. El derecho o la autoridad que una persona tiene para guiar la manera de obrar o la manera de pensar de otra depende de qué tanta autoridad tenga la persona que se refiere hacia ti. ¿Qué autoridad ha sido investida en la persona para poder influir en otra? En Mateo capítulo 28, en el versículo 18, abran sus Biblias, Mateo capítulo 28, versículo 18. Cristo mismo hablando aquí, en el versículo 18, dice que Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces, si vemos que la autoridad ha sido dada a Jesucristo y que Él nos ha dado este mensaje, tiene una autoridad muy grande. Entonces, ni siquiera ni la iglesia ni cualquier otro grupo religioso tiene derecho de cambiar las enseñanzas que están escritas en este libro. No tiene derecho de alterar esa escritura. Algunos presentan alternativas a dichas enseñanzas, pero solamente hay una autoridad y toda autoridad ha sido dada ¿a quién? A Jesucristo. Una autoridad que debe merecer nuestra aceptación y una autoridad es la que la Biblia nos revela. Creo que una de las razones por las cuales existen tantas divisiones en el mundo religioso de hoy, incluyendo las divisiones que frecuentemente se presentan en nuestras iglesias locales, como la mía o la suya, refiriéndonos a aquellos que van a una denominación y tienen su propia creencia. Y todas estas divisiones se deben a que no siguen las instrucciones. Se deben a la actitud de cada uno de nosotros hacia la Biblia. Y me refiero a divisiones en las llamadas iglesias cristianas. No me interesa ver las religiones mundanas como el hinduismo de la India o como el budismo o el mahometismo o el confucianismo. Todas esas son religiones creadas por hombre y lo sabemos bien. Pero todos aquellos que se llaman cristianos, ¿qué actitud tienen ellos hacia la escritura que nos ha dejado el Señor? Las divisiones entre dos iglesias o más son causadas por su actitud hacia la Biblia. Tenemos que saber que cualquier enseñanza que resulta de la opinión personal o de lo que el predicador local o el pastor local o la directiva de la iglesia piensa, es un resumen y es el resultado de lo que se desea creer. Pero tal división sería absolutamente imposible. No habría ninguna razón por una división si todos y cada uno de nosotros resolviéramos seguir y creer y hacer solamente lo que se nos dice en la Biblia. Si no tuviéramos ninguna alteración o si no quisiéramos hacer ningún cambio, todos tendríamos una unidad perfecta.
¿Podría usted imaginarse? Usted es un cristiano, ha sido bautizado. ¿Podría imaginarse en arriesgar su salvación por seguir ideas ajenas, pensamientos ajenos? Sería muy tonto hacerlo, porque sabemos que la Escritura ha sido inspirada por Dios, es una guía para cada uno de nosotros. Si vamos a seguir algo que sea basado fiel en lo que la Biblia nos enseña. Porque no podemos dar más importancia a aquello que alguien nos enseña sin tener una base bíblica. Y debemos estar resueltos a seguir lo que la Biblia nos dice. No lo que un predicador diga o no lo que alguien nos sugiera a seguir. Y nunca se debe decir a los oyentes que acepten, por decir, mi manera de pensar, si mi manera de pensar no concuerda con las enseñanzas bíblicas. Y si no lo puedo demostrar con la Biblia, no me crean, porque estaría enseñando mi propia doctrina. Si la Biblia no expresara plenamente determinada enseñanza, entonces podríamos decir, podemos creer a otros. Pero la Biblia nos enseña perfectamente lo que debemos creer. Y sabemos que a través de la Biblia nos dice que cualquier doctrina basada en opiniones humanas no merece consideración alguna. ¿Por qué? Porque no vale nada. No tiene autoridad. Sabemos bien que una persona con cierta habilidad pueda manipular las enseñanzas de la Biblia. Esto es fácil de hacer. Puede conseguir presentar una interpretación como si fuera una interpretación sana. La importancia de un estudio es que nosotros nos demos cuenta quién nos está enseñando lo que la Biblia dice. Mira, les voy a dar un ejemplo de 3 pasajes en los cuales vamos a ver, si tomamos cierta parte del pasaje podemos hacer que digan otra cosa. Allá en Mateo 27, versículo 5, hablamos acerca de Judas. Mateo 27, versículo 5. Hablando de Judas, dice, y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Y luego en Lucas capítulo 10, versículo 37, dice así, él dijo, el que usó de misericordia con él, entonces Jesús le dijo, ve y tú haz lo mismo. Y luego en Juan capítulo 13, versículo 27, dice, y después del bocado Satanás entró en él, entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Si vemos estos 3 pasajes y tomamos cierta parte de ellos, de Mateo vamos a tomar, salió y se fue y se ahorcó. Y luego en Lucas dice, ve y haz tú lo mismo. Y luego en Juan dice, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Entonces si leemos esto así, vamos a leerlo, dice, salió, fue y se ahorcó. Y la Biblia dice, ve tú y haz lo mismo. Y luego lo dice, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero estamos sacando de contexto lo que se está
diciendo en estos pasajes. Repetir estas frases en forma indiscriminada nos damos cuenta que no hay relación entre una y la otra, pero esto porque tú y yo sabemos las Escrituras. Pero todo esto está en la Biblia. Todas estas citas hayan sido tomadas de la Biblia y dado el caso tienen autoridad. Pero la autoridad debe usarse correctamente. Pero a veces se usa en forma equivocada para hacer que las personas crean de la manera que el que está hablando lo dice. Muchas de las creencias religiosas que se enseñan en esta ciudad, en nuestro lugar de origen en México o donde quiera que estemos, están muy lejos de ser verdades bíblicas. Y en muchos casos contradicen las más sencillas enseñanzas de la Biblia. Sin embargo, sirven para torcer las Escrituras y hacer que otros crean lo que ellos creen. Pero Dios nos dio la Biblia como nuestra guía a la verdad. Libro de Juan, capítulo 16, versículo 13. Dios mandó al Espíritu Santo para guiar a sus apóstoles. Y aquí en Juan 16, 13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo los guió a escribir estas escrituras que ahora son nuestra guía. Y esta misma Biblia declara allá en 2 de Timoteo 3, 16 y 17 que nuestro hermano ya leyó, que toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La Biblia nos puede proveer de todo buen pensamiento, de todo buen conocimiento, en una forma totalmente competente para que todos sigamos hacia el camino al cielo. Y entonces llegamos a la conclusión de que no necesitamos nada más. ¿No le parece que eso suena como que no debemos desviarnos de lo que las Escrituras dicen? Todos nosotros nos sentiríamos verdaderamente unidos si pudiéramos aceptar la idea de que la Biblia contiene las direcciones de Dios. Aquellas direcciones que nos van a llevar al cielo y que precisamente ese es el único camino y no hay otro. ¿Creen que no sería maravilloso que todos pudiéramos pensar así? Porque si yo diría que usted o otra persona es más lista que yo, o que yo soy más listo que todos ustedes, pero finalmente me daría cuenta y nos daríamos todos cuenta que nuestras opiniones personales no dejan de ser más que eso, nuestras opiniones. Lo único que podemos aceptar confiadamente son las verdades de la Biblia. Y si así lo hiciéramos, al menos tendríamos algunas personas de un completo acuerdo. Sería usted y yo que conocemos las Escrituras, nos damos cuenta que no tenemos el derecho de cambiarlas. Porque en Efesios capítulo 4 y versículo 5, Efesios capítulo 4 y versículo 5, vayamos ahí.
Libro de los Efesios, capítulo 4 y versículo 5. Pablo, escribiendo a los hermanos en Éfeso, les dice: un Señor, una fe, un bautismo. Y Jesús allá en el libro de Juan, capítulo 14 y versículo 6, nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Hay que notar que Jesús dice: yo soy el camino. Jesús no dijo: yo soy los caminos, en plural. El hombre piensa que no importa pertenecer a cualquier iglesia. ¿Por qué? Porque piensa que todas buscan el mismo fin. Pero no hay sitio en la Biblia donde se refleje o se implique tal pensamiento. En ninguna parte de la Biblia se nos dice que hay dos iglesias. Y la Biblia es correcta. Quizás pensemos que no, pero un niño de 12 años la entiende mejor que los adultos muchas veces, porque no ha sido contaminado con el mundo. Porque los adultos siempre tratan de cambiarla con sus opiniones personales y con sus ideas que piensan que son mejores que las de Dios. Pero Pablo le advierte a Timoteo, allá en 2 de Timoteo capítulo 2 y versículo 15, Pablo le dice a Timoteo: procura con diligencia para presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y para usar bien la palabra de verdad, hay que estudiarla. La palabra de verdad se menciona muchas veces en el Nuevo Testamento. Y siempre se refiere a las enseñanzas de la Biblia. Y Jesús hace ver esta proposición cuando nos dice allá en el libro de Mateo, Mateo capítulo 15, versículo 9. Libro de Mateo, capítulo 15 y versículo 9. Y Jesús mismo aquí nos dice así: pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Jesús no está alabando a aquellos que enseñan su propia doctrina, sino que les dice: es en vano que ustedes traten de honrarme de esa manera. Aquellos que predican tratan en diversas formas y nos hacen entender que muchas de esas enseñanzas fuera de la palabra son vanas y que no merecen nuestra consideración. Hay una historia que leí, es una historia verídica de un predicador de la Iglesia de Cristo, y la quisiera compartir con ustedes. No voy a usar nombres, sin embargo, vean el contenido de esta historia. El hermano dice: hace algunos años vino a visitarme un ministro protestante. Era un hombre muy agradable y humilde, que pensaba que yo podía ayudarlo en su trabajo. Era un ministro a quien todos querían bien en su congregación denominacional. Él me había visitado varias veces y parecía tener en alto mi aprecio y amor por la palabra de Dios. Pero finalmente me preguntó si yo podría ir a ayudarlo en su obra denominacional. Y yo le dije que agradecía su invitación y su bondad, pero que no estaba de acuerdo con la doctrina que ellos siguen, la cual enseña que la salvación se obtiene por la fe solamente.
Le pregunté si podría explicarme el significado de Hechos, capítulo 2, versículo 38, donde el apóstol Pedro predica su primer sermón después de haber recibido el Espíritu Santo y les dice que se bauticen para perdón de sus pecados. Luego, Hechos 22, 16, donde también se especifica que el bautismo es necesario. Se quedó estudiando estos dos versículos largo tiempo. Y entonces, poniendo la Biblia sobre mi escritorio, dijo: no, a mí no me importa si están en la Biblia, nosotros seguimos nuestras creencias. Qué tristeza. Qué tristeza tener una actitud tal hacia las Escrituras. Es más, dijo, para mí, modo de ver esta doctrina es muy aburrida. Esto me hace pensar que si hubiera en ese momento evangelistas prominentes de nuestros días, aquellos que predican en campañas mundiales, y hubieran escuchado a este hombre diciendo: no, a mí no me importa si están en la Biblia o no, nosotros vamos a seguir lo que nosotros creemos, ellos hubieran dicho amén, porque ellos hacen lo mismo, tuercen las Escrituras. Pero nosotros, o aquellos aún que están fuera, aquellos bautizados, aquellos creyentes dentro y fuera de la iglesia, estos versículos que se mencionaron aquí arriba, Hechos 2:38 y Hechos 22:16, están en la Biblia y debemos obedecerlos. No es una opción, es un mandamiento. Y yo estoy convencido de que a menos que el bautismo sea seguido por una fe genuina, un arrepentimiento genuino y la confesión de fe, así como está definida en Hechos capítulo 8, versículo 37, el bautismo se convierte en no más que un zampullido en la bañera. No es el verdadero bautismo bíblico, porque no se han seguido las normas que nuestro Señor Jesucristo ha mandado. Pero ya que estemos en pro o en contra del bautismo, el bautismo lava nuestros pecados, porque así nos lo dice el Señor. El bautismo es para remisión, para borrar los pecados, así como en Hechos 2:38. Y Pedro, en 1 de Pedro capítulo 3, versículo 21, nos dice que el bautismo ahora nos salva, nos pone en Cristo. Leamos Romanos capítulo 6, Romanos 6, versículo 3 y 4. Libro a los Romanos, capítulo 6, versículo 3 y 4. Pablo, una vez más, con la carta aquí a los Romanos, nos dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Esto hace posible que nos sepultemos con Cristo para levantarnos en novedad de vida. Y solamente el bautismo hace tales cosas. ¿Por qué crean que existe una actitud contraria al bautismo? Es en verdad terrible que sostengan esa actitud,
que aún viendo lo que está escrito en la Biblia, diga, no me importa. No me importa si está escrito en la Biblia, porque yo voy a creer lo que yo quiero. Ahora, no diríamos que solo se necesita el bautismo. No, 1000 veces no. Pero en su propio sitio es la sumisión a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo lo que cuenta. Y si lo quitamos, si quitamos ese bautismo, será para nuestra eterna condenación. Porque fue parte indispensable de toda conversión que está documentada en el libro de los Hechos. En cada conversión existe el bautismo. Y el bautismo es una inmersión. Fue una inversión en el agua en aquel tiempo y sigue siendo lo mismo. Sumergirnos en el agua y subir de ella también era una sepultura. Somos sepultados con Cristo. Todos sabemos lo que nos dice la Biblia. Pero nuestras diferentes actitudes, esas actitudes hacia la enseñanza, nos han permitido cambiar la inmersión por un rozamiento. Cuando se pretende bautizar a una persona, la Biblia enseña simplemente que el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Marcos 16:16. Y sabemos que la Biblia nos dice que en el día de Pentecostés Pedro le dijo a la gente que se arrepintiera y se bautizara. Mas con la actitud que tenemos en estos tiempos, es más la gente que se bautiza por rociamiento. Pero no porque quieran, sino porque sus padres los llevan a eso. No porque lo necesiten, sino porque sus padres lo hacen por ellos. Lo hacen cuando no pueden creer, cuando no pueden arrepentirse. Pero ya que son adultos, dice, yo ya fui bautizado. Sin embargo, no toman la autoridad de la Biblia y investigan si en realidad su bautismo ha sido correcto. Porque ya siendo adultos deben de ser preparados para ello. El bautismo por rociamiento no es bíblico en lo más mínimo. Para estas personas con una actitud como esta sería conveniente estudiar el libro de Marcos. Vayamos al libro de Marcos capítulo 7. En el versículo 9. Marcos capítulo 7, versículo 9. Una vez más vemos, pues en vano me honran enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres, y eso es lo que han creído. Si ellos piensan que ya han sido salvos al tiempo de bautizarse cuando eran niños. Pero desafortunadamente vemos que aún en los días de Jesucristo, aún en los días que Él estaba en este mundo, hubo quien rechazara sus enseñanzas. Y veamos las palabras de Jesús, allá en Juan capítulo 12, versículo 48. Juan capítulo 12. Versículo 48. Jesús mismo dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Todos queremos ir al cielo, pero a nuestro propio precio o a nuestra propia manera. Todos, en una palabra,
o más bien en otras palabras, le decimos a Jesús lo que queremos hacer. Y no dejamos que Él nos lo diga. Queremos nosotros llegar al cielo haciendo lo que nosotros queramos. Y mis hermanos, es imposible. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y ciertamente que creer en Cristo es el primer paso. Pero creer solamente no es suficiente. Como no es suficiente tampoco solamente el ser bautizado. Allá en Hechos capítulo 16, versículo 30 al 31, dice, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y las denominaciones toman este pasaje y sacan parte de esto y dicen, ven, con creer es más que suficiente. Con que tú creas, serás salvo tú y tu casa. Pero si seguimos leyendo, versículo 32 y tal 34, nos dice que los apóstoles le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, y él tomándolos en aquella misma hora de la noche les lavó las heridas. Enseguida se bautizó él con todos los suyos y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa. ¿De qué? De haber creído en Dios. ¿Fue solamente el bautismo? ¿Fue solamente creer? No. La Biblia nos presenta este pasaje como un ejemplo de fe. Si usted no está de acuerdo con estos principios, usted va a tener que discutir con la Biblia, va a tener que discutir con Dios y con el mismo Espíritu Santo que inspiró estas líneas que estamos leyendo hoy. Mas muchos sobreestiman el valor de la obra de Cristo y presumen que el sacrificio de su muerte es suficiente para nuestra salvación. Pero están en lo cierto. ¿Qué dice la Biblia? Está bien claro que fuera de la sangre derramada de Cristo no hay salvación. Esto está muy claro. Que todo lo que el hombre haga independientemente a las enseñanzas de Cristo y a su obediencia, a él de nada le va a valer el día postrero. De nada le va a servir para salvarlo. Y la Biblia nos enseña que el bautismo es un acto de obediencia. No es una cosa ideada por algún hombre, sino que es un mandato de Dios. Un mandato que debemos seguir si queremos ser salvos. Todo lo que necesitamos es una actitud correcta. Si recordamos la historia de Pablo, allá en el libro de los Hechos, capítulo 9, Hechos, capítulo 9, del versículo 6 al versículo 18. Esta es la historia de la conversión de Pablo. Dice él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos oyendo la verdad, la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió.
Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Cuando Pablo le dice: Señor, ¿qué quieres que haga?, asumiremos que el Señor no sabía lo que Pablo tenía que hacer. Pero esa comisión ya la había dado a sus apóstoles. Alguien más tenía que decirle a Pablo lo que tenía que hacer. El Señor ya había dado la comisión a todos los apóstoles y de predicar el evangelio a toda criatura. Y ahora, Ananías era el apropiado para decirle lo que tenía que hacer. Cuando hacemos la lectura de él, de esta conversión, nos damos cuenta en el versículo 15 que el Señor tenía algo que iba a hacer y que no iba a ser placentero para Pablo. Allí dice: instrumento escogido me es para llevar mi nombre. El versículo 16 dice: porque yo le enseñaré lo que ha de padecer por mi nombre. La actitud es importante. ¿Qué actitud tenemos hacia las Escrituras? ¿Una actitud de obediencia o una actitud de rebeldía? Leamos un ejemplo en el Antiguo Testamento. Primera de Samuel, capítulo 3. Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 9 y 10. Dice: y dijo Elías a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Entenderemos ahora por qué los credos de los hombres no es palabra de Dios. Pero nos gusta escuchar más a esos credos que escuchar su palabra. Pero Samuel dice: tu siervo oye. Porque el hombre quiere algo diferente a la Biblia. Pero sabemos que cualquier rechazo o desviación de la Biblia es también un rechazo a Cristo y a Dios. Es un rechazo a la promesa del cielo. Y será la causa de que nuestras almas se pierdan eternamente. ¿Cómo podría existir más de una fe
Si todos tuviéramos la actitud de Samuel, si tuviéramos la actitud de escuchar, porque sabemos que Dios nos habla a través de su mensaje, entonces, mis hermanos, digamos: Señor, habla y yo te oiré. Condúceme, dime lo que tengo que hacer. Yo sé que lo que pienso no es suficiente, pero lo que tú mandas, sí. ¿Qué actitud tenemos hacia la palabra de Dios? Debemos tener una actitud de obediencia si queremos llegar al cielo. ¿Has obedecido la palabra? ¿Te das cuenta lo que la palabra te dice que hagas? ¿Has creído en Jesucristo? ¿Te has arrepentido de aquello que has hecho incorrecto? ¿Estás listo a confesar a Jesucristo como tu Salvador? Entonces, como se le dijo a Pablo, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate invocando su nombre para que puedas lavar tus pecados. La invitación está ahí. Tengamos una actitud positiva a la palabra, o de otra manera nunca llegaremos al cielo, porque llegar al cielo indica obedecer la palabra de Dios. Si estás dispuesto a obedecer el día de hoy, todo está listo. Pasa al frente mientras cantamos el himno de invitación.